La charla que yo quería daros es un poco técnica. No os asustéis porque si hay algo que no entendáis, de verdad, me paráis, me preguntáis, oye, ¿eso qué es del ATP o alguna historia de esa? Yo, encantado, lo explico. Además, así me da más tiempo porque la he hecho cortita, porque Marga no me deja estar más de 45 minutos. Pero bueno, me gustaría que un poco, desde lo que yo conozco, pues que sepáis cómo funcionan los perros cuando están trabajando, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito del entrenamiento, vamos a hablar un poco de cómo se adapta la fisiología de un perro cuando está funcionando, qué adaptaciones va a sufrir y de qué manera, y cómo va a mejorar eso en el rendimiento que al final vamos a ir consiguiendo con los perros que van entrenando. Yo creo que esto es muy importante. Bueno, ya José estuvo hablando un poquito de eso. El entrenamiento, si se hace bien, se tiene que hacer de manera programada. Entonces vamos a ir viendo de verdad de qué manera podemos hacer los entrenamientos programados para que nos den un buen rendimiento. Hay unas curvas que vamos a ver después y bueno, esto es una broma, pero no es una broma. También son curvas del éxito. ¿Quién no conoce las 3 gracias de Rubén? O sea que todo el mundo las conoce. Bueno, pues en las curvas del éxito, para obtener un buen rendimiento, y un buen rendimiento no quiere decir que sea número 1 en el campeonato del mundo de larga distancia, un buen rendimiento lo vamos a conseguir cuando nosotros nos marcamos unos objetivos y llegamos a esos objetivos que nos hemos marcado. ¿De acuerdo? El objetivo puede ser simplemente pues, hacer una carrera de 20 kilómetros o no competitiva, simplemente llegar a un límite de hacer 20 kilómetros porque empezamos de un nivel bastante bajo. Entonces, eso es nuestro objetivo y para eso tenemos que trabajar, ¿no? ¿De qué manera vamos a trabajar? Pues bueno, ya lo hemos visto, hoy hemos estado hablando mucho sobre el tema de motivación, pero el entrenamiento también es parte de esto. Quiero decir que las dos cosas son las que van a llevar a buen puerto el que nuestro rendimiento sea el mejor, ¿no? En cuanto al entrenamiento, bueno, pues es una definición que todo el mundo seguramente conoce, que es someter a un animal a un ejercicio físico, un ejercicio con una intensidad, con una duración y frecuencia capaces de producir una adaptación que sitúa al animal en un nivel superior de rendimiento. Esto lo entendemos todos, ¿no? Es decir, tenemos que producir una carga, es decir, una intensidad en ese ejercicio. No me vale un ejercicio flojito de salir a pasear, sino tiene que tener una intensidad determinada. Una duración, es decir, no vamos a estar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o sí, dependiendo del tipo de ejercicio, dependiendo de la intensidad, y con una frecuencia, porque esto lo que va a hacer al final es producir una serie de adaptaciones que son las que nosotros queremos conseguir para que el rendimiento sea el mejor antes de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Qué tipo de adaptaciones podemos encontrar? Bueno, pues las adaptaciones se van a producir durante la fase de esfuerzo, es decir, en el momento en que empezamos a hacer ese ejercicio, el organismo va a reaccionar de una forma y cuando el animal está en reposo es cuando se van a producir otra serie de adaptaciones en respuesta a esas adaptaciones que se realizan durante el ejercicio. Fijaros que esas adaptaciones, la adaptación por definición son transformaciones en los sistemas funcionales físicos, químicos, celulares, histológicos y sistémicos. Quiere decir que desde las mínimas reacciones químicas que se producen en el organismo hasta los cambios celulares, los cambios histológicos, los cambios funcionales en cuanto al funcionamiento del aparato digestivo, del aparato respiratorio, del aparato circulatorio, se van a producir esos cambios. Y esos cambios van a ser fruto de una consecuencia de muchas fases de esfuerzo seguidas de estas fases de reposo. ¿Qué ocurre en el ejercicio físico? Todo el mundo, o casi todo el mundo, todo el que hace mushing, los perros hacen ejercicio, pero los mushers también hacemos ejercicio, ¿vale? Y aparte hacemos quizás algún otro tipo de deporte. Hay quien hace bicicleta, o quien hace escalada, o quien hace otro tipo de deporte. El ejercicio tiene
una fase de entrada, que es cuando empezamos a funcionar, cuando empezamos a movernos, ¿vale? Que tiene una zona que se llama punto muerto, una zona de segundo aliento. A partir de ahí nos vamos a ir a una zona de estabilización, que sería esta de aquí, donde se va a desarrollar todo el ejercicio que estamos realizando. Y poco a poco entramos en una fase de fatiga, es decir, los sistemas se van cansando, se van fatigando y entramos incluso en una fase de agotamiento, ¿de acuerdo? A partir de ahí paramos el ejercicio y entramos en la zona de reposo. En la fase de entrada es desde el inicio hasta de la actividad. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que no están coordinados, es decir, no tenemos la frecuencia respiratoria está en un nivel bajo, la frecuencia cardíaca está en un nivel bajo, el sistema metabólico está funcionando en niveles basales, con lo cual no hay una activación todavía cuando empezamos a hacer el ejercicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que empezamos a utilizar las primeras reservas que tenemos allí, empiezan a saltar la alarma y lo primero que utilizamos son las reservas energéticas que están dentro de las células, que son las que se van a empezar a activar. Y eso van a activar otra serie de alarmas que van a ser las que van a empezar a funcionar de una manera general, ¿vale? Aquí predominan los procesos anaeróbicos, es decir, con poco consumo de oxígeno, y se van a producir una serie de metabolitos que, como digo, son los que van a reactivar todo el sistema general. La fase de entrada o punto muerto, pues hay una disminución de la capacidad de trabajo, es decir, cuesta trabajo empezar a realizar ese ejercicio. Hay una hipoventilación, es decir, todavía no hemos empezado a tener una frecuencia respiratoria alta en la que ya empezamos a aportar el oxígeno suficiente al resto de los tejidos. Incluso hay situaciones de dolor e incapacidad de realizar el ejercicio. Por ejemplo, estamos trabajando, haciendo un ejercicio. Yo lo digo porque yo lo extrapolo mucho yo hago bicicleta, ¿no? En plan no profesional, pero ocurre que cuando estoy trabajando con la bicicleta me paro porque voy a hacer una foto o porque tal, y cuando pasan unos minutos empiezo otra vez, te duelen las piernas, te cuesta trabajo respirar, se te suben las pulsaciones a 100 y pico. ¿Lo habéis notado alguna vez cuando hacéis deporte? Bien, pues eso es porque estamos en punto muerto. A partir del punto muerto, ¿qué ocurre? Pues que entramos en un segundo aliento, una zona en la fase de entrada que se llama segundo aliento, es momentánea y es cuando ya empiezan a activarse todos los sistemas, sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Comienza la fase aeróbica y todos los mecanismos energéticos de adaptación a partir de aquí, es decir, entramos en la fase de estabilización. En la fase de estabilización se van a producir pues, cambios a nivel metabólico, a nivel circulatorio, respiratorio, sanguíneo, cardíaco y renales o compartimentales. Compartimentales quiere decir pues, del sistema, de todos los sistemas hídricos, es decir, el agua, cómo va el agua de un sitio para otro dentro del organismo. Adaptaciones metabólicas. ¿Qué ocurre en el metabolismo? Bueno, ocurren muchísimas reacciones, ocurren muchas cosas dentro del metabolismo, se producen muchas reacciones químicas y las reacciones químicas pues van a ser fundamentalmente reacciones de tipo exotérmico, es decir, que producen calor, y lo que hacemos es transformar una reacción química en una reacción, en un movimiento junto con calor. Esto, hacer una comparación con el motor de un coche. Un motor de un coche funciona, es una reacción química, hay una combustión del combustible, de la gasolina o el gasoil, y lo que ocurre es que se transforma en movimiento y se transforma en calor. ¿Qué ocurre en los perros que no están entrenados? Perros que no están entrenados, pues el 17% de esa energía química se transforma en movimiento y el 83% se transforma en desprender calor, en refrigerar. De esa manera, la temperatura rectal, que es la temperatura basal que suelen tener los perros de manera habitual, pues pasa de 38 grados y medio y puede pasar hasta 42 grados. Fijaros que la diferencia térmica es de 3,5 grados. ¿Por qué? Pues porque toda la energía química que estamos nosotros moviendo se transforma en un 83% en calor.
en un perro que no está entrenado, un perro que está pues sin trabajar, un perro de sofá, Oye, estáis muy serios, ¿no? Me estáis acojonando, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sabina. ¡Qué concentración, tío! Me estoy asustando. Bueno, va, venga. Entonces, lo que quería decir con esto es que en un individuo que está entrenado, esa transformación es distinta. Pasamos de un 83%, pasamos a un 73%, porque el movimiento lo transforma la energía química en un 27% en movimiento. Es decir, son motores más eficientes los motores que están, o sea, los perros que están entrenados son más eficientes a la hora del rendimiento energético. La diferencia de temperatura puede pasar a 40,5 grados centígrados y las diferencias son de 2 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura rectal pues es un valor que nos puede servir para valorar el nivel de entrenamiento que tienen nuestros perros. Lógicamente estas temperaturas no son temperaturas que tenemos que tener porque varía mucho también de los factores externos, es decir, no es lo mismo la temperatura que va a llegar un perro que está trabajando a 30 bajo cero que los perros que están trabajando pues a 5 bajo cero, a 7 grados, 8 grados por encima de cero, ¿no? Es decir que, pero sí que la variación de temperatura esta que tenemos, que podemos medir todo ahora a principio de temporada, cuando empecemos, no cuesta trabajo, bueno, sí cuesta trabajo, si tenemos 12 perros entrenando y tenemos que a todos ponerle el termómetro, sí cuesta trabajo. Pero hacerlo una vez nos puede servir para tener una referencia y en el futuro, más adelante, según vayamos viendo cómo es el nivel de entrenamiento, decir, oye, pues la temperatura en las mismas condiciones, claro, lógicamente, o aproximadamente en las mismas condiciones, pues va a ser menor. Quiere decir que el rendimiento va a ser mucho mejor, ¿vale? Perdona, la diferencia entonces entre la temperatura del perro normal con la temperatura en un perro con ejercicio, contra menor sea esa diferencia, mejor entrenado está. Vale. Lo he entendido. Perfecto. Es que a mí me cuesta. Luego la temperatura cuando acaba el entrenamiento. Claro. Antes y después, ¿no? De acabar. Claro, claro, tienes que tomar la temperatura. Sí, realmente lo que tenemos que medir es el gradiente de temperatura, porque ahí es donde va a estar la eficiencia de transformar la energía de los sistemas metabólicos en movimiento. Si ese gradiente de temperatura, si esa diferencia va siendo cada vez más pequeño, quiere decir que el entrenamiento va siendo cada vez mejor. Jorge, este gradiente, como has dicho, Gradiente. va a ser menor aunque la intensidad del entrenamiento vaya aumentando. Claro, tiene que ser en las mismas condiciones de entrenamiento. Tendría que valorar en un entrenamiento a principio de temporada, hago 15 kilómetros, valoro y al cabo del mes, aunque mis perros ya estén haciendo 25, Exactamente, hace el mismo. Es como un test. Tú haces un test. Sí, como un test de número. Exacto. Y de esa forma ves que el gradiente, o sea, y vas a ver, si lo hacen todos los perros, vas a ver cómo cambia en cada uno de los perros y te puede dar una idea de si no hay ninguna patología, si no hay ningún cambio, más o menos que sea homogéneo las condiciones en las que realiza, que la temperatura ese gradiente va a ser mejor cuanto mejor entrenado esté, lógicamente. Ronda, imagino que sí, aplicando la equivalencia humana, que no todos llevan el termómetro. ¿Qué paralelismo hay con, por ejemplo, pulsaciones, que es algo más fácil? Sí, también te puede servir. Ese gradiente es... Lo vamos a ver, pero exactamente, también la frecuencia basal que tienes que tomar a principio de temporada. Si todos conocemos la frecuencia cardíaca basal de los perros antes de empezar los entrenamientos, veremos que esa frecuencia basal va a ir bajando. O sea, la frecuencia cardíaca máxima no cambia, es siempre la misma. Hombre, cambia con la edad, pero realmente no, es siempre la misma. Pero la frecuencia cardíaca basal y sobre todo el tiempo de recuperación, es decir, desde que paras hasta que baja la temperatura base, exacto, o sea que hasta que ese tiempo se va cortando. De hecho, nosotros cuando estamos en los checkpoints allí, tú lo sabes, lo que medimos muchas veces, lo que medimos es la frecuencia cardíaca. Entonces, un perro que después de llegar a un checkpoint ya el muscle lo ha recogido, ha puesto todo bien y tal, es cuando que intentamos no molestar, ¿no? ¿Molestamos mucho?
Lo justo, ¿no? Justo y... Bueno, algunos intentamos molestar menos, pero... Nada, no cuesta nada. Pero damos un tiempo suficiente como para que haya una recuperación de las frecuencias cardíacas, para luego tener la idea a la hora de medirlo que esas frecuencias hayan bajado casi a la normalidad. La normalidad se entiende después de realizar un ejercicio, porque la frecuencia basal a lo mejor la tienes en 70-80 pulsaciones y el perro cuando tú las tomas pues está a lo mejor en 100, 110, está bien. Si ese perro le tomas, está en 130, 140, bueno, volveré dentro de una hora porque en una hora tiene que bajar por debajo de 120. Si no, es porque ya hay algún problema, ¿eh? Fatiga muscular, deshidratación o cualquier cosa. Bueno, pues los sistemas metabólicos musculares cuando están en ejercicio, una de las adaptaciones que ocurren es que cuando el ejercicio se orienta hacia un esquema aeróbico, quiere decir que no son ejercicios explosivos, son ejercicios que se mantienen con un consumo de oxígeno suficiente, pues las transformaciones que ocurren es que se producen, mejoran los procesos de oxidación de la grasa y del glucógeno. Sabéis que la grasa es la materia que tienen o que tenemos de donde más energía se obtiene, más que la glucosa, porque los niveles de glucosa o todo se transforma en glucosa o se va consumiendo glucosa. Entonces, lo que hace el músculo es intentar echar mano de las reservas energéticas que tiene que más rendimiento dan. Y en este caso son la grasa. Entonces, lo que hace es desviar todos los sistemas metabólicos hacia el consumo de grasa. ¿Y cuál es la olla donde se queman las grasas? Pues la olla donde se queman las grasas es en la mitocondria. Entonces, lo que ocurre es que se producen aumentos del número de mitocondrias que hay dentro de la célula. Dentro de la célula hay unos corpúsculos pequeñitos que es donde se produce la transformación de la grasa en la moneda de cambio energético que es el ATP. El ATP es lo que realmente consumimos, ¿no, Antonio? ¿Tú qué sabes de eso? ¿Tela? Bien, pues otra cosa que hacemos, ¿qué hace el músculo? Pues en vez de echar mano de las reservas que están pues en la zona lumbar o en la zona subcutánea, pues intenta hacer acopio de la grasa entre las fibras musculares y se produce un aumento de los depósitos ya en reposo de los lípidos intramusculares. Pero ¿qué ocurre si hacemos ejercicios tipo explosivos, tipo quemar y casi sin oxígeno? Bueno, pues lo que hacemos es desviar hacia los procesos anaeróbicos, que es donde se produce ácido láctico. Dime. Cuando termines. Desviamos hacia los procesos enzimáticos que producen ácido láctico, que son los que se producen cuando no hay mucho oxígeno, y hacemos que el músculo sea más tolerante a las concentraciones altas de ácido láctico. Un músculo que no está acostumbrado a unas concentraciones altas de ácido láctico, lo que produce es una fatiga, ¿vale? Entonces, si el músculo está acostumbrado a que esa concentración de ácido láctico sea alta, puede seguir trabajando, incluso en condiciones de poco oxígeno. Sí, cuando acabas de comentar el tema de las mitocondrias y de la conversión de la grasa en energía, tengo entendido, igual me equivoco, corrígeme si eso, que la L-carnitina, que suele estar presente en algunos tipos de pienso, que ayuda a convertir la grasa en energía. ¿Cómo es este proceso? Tú lo sabes mejor que yo, ¿no, Antonio? A ver, es un proceso bastante complicado. Quiere decir, eso es, algunas de las charlas que damos sí que dedicamos a ver un poco la conversión de grasa, y es un proceso bastante complejo. Entra en un ciclo de Krebs. Y ahí el L-carnitina lo que hace es que facilita la penetración de la grasa dentro de la mitocondria. En la mitocondria. En realidad, a grandes rasgos es así, es mucho más complejo. Pero a grandes rasgos Se lo va archivando. Sí. Claro, lo digo que la L-carnitina sirve para eso, pero al final es estar haciendo uso de algo que desconoces lo que es, desconoces cómo funciona. La L-carnitina es un producto. La L-carnitina lo que tiene fundamentalmente y por qué funcionan los perros de deporte es por la L-carnitina. La L-carnitina hay un producto que es la coenzima Q que va a funcionar. Pero en realidad facilita, acelera la velocidad de pasar la grasa de fuera, digamos, a convertir en ATP para que entre en el mitocondria. Y
¿Y eso tiene algún tipo de inconveniente o efecto secundario o algo ¿Podría negativo? sobredosificar el de L-carnitina? Vale. Vale, ante los piensos, por ejemplo, de lanzamiento, ahora mismo se utiliza la L-carnitina como el principal, ya no es fibra, ya no es volumen, es L-carnitina para que queme grasas, aunque en las personas no funciona. En perros y las personas. En humanas se utiliza para el músculo cardíaco, porque facilita la... no para adelgazar. No es para adelgazar, ¿eh? En humanas que se vende la L-carnitina es para lesiones cardíacas o para evitar lesiones cardíacas, porque... Deportistas de musculación y eso se venden mucho. Los botes de L-carnitina, pero vamos. Que se venda no significa que funcione. Puedes ir a cualquier tienda de nutrición que te lo venden como si fuera para quemar grasa. Y no son quemagrasas. Bueno, ¿qué más adaptaciones vamos a encontrar cuando se produce el ejercicio? Bueno, pues se van a producir adaptaciones circulatorias, yo creo que esta es de las que más. Adaptaciones circulatorias generales donde la sangre va a ir desde los tejidos menos activos hacia los músculos en actividad y se va a evitar que la sangre desde el encéfalo hacia los músculos, es decir, es muy importante que el encéfalo, el cerebro, mantenga un riego sanguíneo adecuado, porque si empieza a funcionar todo y la sangre se va hacia los tejidos activos y el cerebro o el encéfalo se queda sin riego, pues nos dan esos yuyos, ¿no? Pájaros lo veremos, lo que son. A nivel de órganos, pues se produce una dilatación de las arteriolas de los tejidos y se produce una vasoconstricción compensatoria de los tejidos no activos de piel y órganos abdominales. Es decir, que vamos a mandar toda la sangre allí donde es necesaria. A nivel de músculo, ¿qué ocurre? Bueno, pues se divide en dos fases. En una primera fase lo que ocurre es que las arteriolas se dilatan y disminuye, como hemos dicho antes, el flujo de los órganos abdominales y de piel. Entonces, en este punto, casi todo el riego va hacia el músculo y cerebro y corazón. Eso no lo perdamos de vista. En una segunda etapa hay una serie de metabolitos que lo que hacen es el efecto directo sobre las arteriolas. ¿Hay música puesta? Sí. ¿Aquí? De la calle. Es que Sabina o algo así, Sabina. Antes estaba oyendo Sabina. O sea, Ese que tienes de 2, 1, eso de aquí, a ver. Este del pause. No, ese no. Ah, esa es otra cosa. es el micrófono, es el tiempo de la presentación. Pues sí que suena alguna vez. Espera. Y no sé al otro lado. Y fue. el altavoz y ya está. Espera. Ya lo he hecho. Mírate el oído, porque si estás al lado y no estás escuchando, y no estamos escuchando todo. Que está concentrado. No puedo joder, ¿eh? Ya está. Bueno. No, se oye, ¿no? Pues ya se oye algo poquito, ¿no? Se cae, se cae. Todavía se oye un poco. Pero un momento. Ahí. Ahí. Cállate. Vale, bueno, esto es importante que lo entendáis. Es decir, que lo que realmente ocurre es que la sangre va directamente, lo que se produce es una vasodilatación muscular selectiva de los músculos que están en actividad. Es decir, hay vasodilataciones, vasoconstricciones en los tejidos que están activos, donde se va a producir vasodilatación, donde se va a producir un aumento del riego sanguíneo, con lo cual es un aumento del aporte de oxígeno, un aporte mejor aporte de nutrientes, y el resto de los órganos no es que no tengan, pero disminuye bastante el flujo sanguíneo. Estas son las adaptaciones que ocurren normalmente. ¿Qué ocurre con el estómago? Pues si está, o el sistema digestivo, si están activos, pues no se van a producir las digestiones adecuadamente. Por eso es tan importante el tema de la alimentación, el horario de alimentación, de ser tan estricto, porque no conviene que durante una digestión haya una falta de riego en ese sistema digestivo, ¿vale? Porque se va a reducir el riego en esa zona, en beneficio de la musculatura que está funcionando. A nivel de corazón, ¿qué ocurre? Que es parte del sistema circulatorio.
Bueno, pues el requerimiento de oxígeno y de nutrientes se va a producir un incremento de la extracción de oxígeno de la sangre, por un lado, y por otro lado se produce un aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen por minuto que el corazón va a ir mandando. ¿De qué manera? Pues primero con un aumento del volumen sistólico, es decir, un aumento de la sangre que se eyecta en la contracción muscular, mediante un llenado más completo, es decir, las cámaras se dilatan más y el vaciado es más efectivo, es decir, se produce una contracción con mucho más fuerza, ¿vale? Y otra cosa que ocurre es el aumento de la frecuencia cardíaca, que al principio el aumento de la frecuencia cardíaca es muy exponencial, es decir, pasamos de frecuencias de 70-80 pulsaciones, nos vamos a 150-160 pulsaciones, ahí se coge una frecuencia cardíaca de crucero, dependiendo de la intensidad del ejercicio, lógicamente, y luego ya esos incrementos que se van a producir son en menor grado, es decir, no se van a producir tan exponencialmente como se han producido al principio. En cuanto al sistema respiratorio, lo que ocurre es que el consumo de oxígeno y la ventilación aumentan hasta 20 veces de reposo a la intensidad, a su máxima intensidad. Hay una cosa que es que la capacidad respiratoria máxima es 50% mayor que la capacidad de ventilación pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, la capacidad de coger aire que tenemos, o que tienen los perros, es el 50% mayor que la capacidad de intercambio. Entonces eso nos permite que en un momento dado, en unas condiciones más extremas, o de temperatura o de altura, pues se pueda seguir produciendo el intercambio de oxígeno, a pesar de que nuestra capacidad de respiración ya está casi al máximo, ¿vale? Por otra parte, la capacidad de difusión del oxígeno se incrementa 3 veces de reposo a ejercicio, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque hay una vasodilatación de todos los capilares a nivel pulmonar, con lo cual hay más contacto y hay mayor difusión de oxígeno, que puede ser hasta 3 veces la cantidad de traspaso de oxígeno en una zona de reposo, ¿vale? ¿Qué más? Efectos del ejercicio sobre la sangre, glóbulos blancos. Es lo que, bueno, en glóbulos rojos también, pero sobre todo en glóbulos blancos lo que ocurre es que se produce un aumento de hasta 35.000 leucocitos. Nosotros sacamos sangre, un perro que acaba de hacer un ejercicio, sacamos sangre, la mandamos al laboratorio y nos da un título de 35.000 leucocitos. Dios mío, qué infección tenemos aquí más grande, ¿no? Pues no. Lo que ocurre es que se produce un aumento un incremento de linfocitos y de neutrófilos. Los linfocitos normalmente aumentan, ¿por qué? Pues porque hay un sistema circulatorio que es paralelo al sanguíneo, que es el sistema linfático, donde está la mayoría de los linfocitos. Al activarse el sistema circulatorio sanguíneo, también influye en el sistema circulatorio linfático y hace que haya un aporte mayor de linfocitos al torrente sanguíneo. Por eso los vamos a poder medir en cuanto que hagamos una analítica, ¿vale? Esto también nos puede servir un poco para ver cuál es el nivel de estrés asociado al ejercicio. Si hacemos una analítica de sangre después del ejercicio y vemos que se producen incrementos muy grandes, pues vamos a ver que el nivel de estrés que han sometido a esos perros ha sido mayor del que debería de ser, ¿no? Entonces, O sea, no es muy positivo que suban mucho los leucocitos. no, ni es positivo ni es negativo. Es decir, van a subir de todas formas, pero si esa subida es muy alta, quiere decir que tú has sometido a demasiado estrés en el ejercicio, ¿vale? En cuanto al equilibrio hídrico, tiene que haberlo, es decir, tiene que haber un ingreso y tiene que haber una pérdida de agua. El ingreso normalmente es por alimentos y el metabolismo, por ejemplo, de la grasa, y la pérdida de agua se va a producir en orina, heces y en la ventilación. Esto es muy importante tener en cuenta. En la ventilación se produce mucha pérdida de agua, por lo tanto, cuando la temperatura es alta, va a haber mayor ventilación, con lo cual se produce más pérdida de agua. ¿Qué ocurre, por ejemplo, qué ocurría aquí en Noruega estos 2 últimos años? Las temperaturas ahí en Noruega estos 2 últimos años han sido más altas de lo que habitualmente suele venir siendo. Esta gente trabajaba normalmente en temperaturas de 15-20 bajo cero, ¿no, Marcial? Estos últimos años pues hemos estado en temperaturas de 6 bajo cero, 8 bajo cero,
y la gente no entendía, bueno, los equipos salían enteros, deshidratados, con fatiga, con exceso de fatiga, porque no tenían una buena hidratación. Entonces, decirle a un crack del musher, del mushing de larga distancia, dale agua en mitad del trail a tus perros, le dice, ¿tú estás loco o me vas a venir a mí a decir lo que yo tengo que hacer con los perros? Y dice, no, los perros con el hielo con la nieve que comen es suficiente, o con la grasa que le aporta la alimentación es suficiente. Pero imaginaros hacer una maratón y comeros un par de cubitos de hielo, eso no hidrata absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo entiendo que les cueste trabajo asimilar que durante la carrera y debido a las temperaturas necesiten hidratarse esos perros. Pero hay quien lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, tú lo hiciste, que te lo recomendé al principio, y Sigrid también lo hizo, y ahí está la diferencia. La gente que no, pues han tenido problemas y se han ido viendo durante la carrera. Es decir, que hay que adaptarse mucho a las condiciones climáticas que hay y tener mucho en cuenta que esto puede ocurrir, porque la pérdida puede ser rápida incluso de un 8%, y disminuir una hidratación de un 8% pues supone una disminución de rendimiento, un agotamiento precoz debido a una deshidratación. Bueno, hay quien dice que la recuperación se puede hacer rápidamente con ingesta de agua salada al 0,1%, pero yo creo que no hace falta siempre y cuando vayas hidratando durante la actividad del ejercicio que vas realizando. Además, nosotros cuando hacemos deporte vamos hidratándonos poco a poco, no se trata de beber grandes cantidades que después te hacen que el líquido esté en el estómago durante mucho tiempo, sino que es mejor ir tomando pequeñas cantidades que van a ir recuperando las pérdidas que vas teniendo durante el desarrollo del ejercicio, ¿no? Bueno, veíamos antes la fase del ejercicio, la fase de entrada, la fase de estabilización, que es lo que hemos estado viendo que ocurre con todas esas transformaciones que van ocurriendo. ¿Y qué pasa con la fatiga? Bueno, pues la fatiga, si se va continuando haciendo el ejercicio, pues puede ocurrir antes de que haya una fatiga ya total, sino que puede ocurrir lo que se llama una fatiga periférica o neuromuscular. Ocurre en los músculos, se van acalambrando, algunos se van deshidratando, y es simplemente por eso, porque hay pérdidas de electrolitos y hay deshidratación, y se produce pues esa fatiga que es la que va notando el músculo. Pero lo que decíamos antes de la motivación, perros que están fatigados, que tú los ves muscularmente, que dices, bueno, yo no entiendo cómo este perro tira, pero es que tiran, porque tienen la motivación, ¿no? Y luego ocurre una fatiga central, que ocurre a nivel del sistema nervioso central, que es la pájara. ¿Lo conocéis? El término de la pájara lo conocéis, los que hacemos deporte, pues todo el mundo conoce una pájara. Esto ocurre a nivel sí, tú no, Javier. 5 horas, la botellita de 5 horas, esa es... Lo que ocurre sobre todo es la disminución de los niveles de triptófano, que son los que producen pues ese decaimiento, ese estado de sopor, esa falta de motivación, esa falta de querer hacer, y prácticamente vas trabajando por inercia. Que muchas veces ocurre fatiga central, pero tus músculos están perfectos, es decir, no hay una fatiga periférica. Puede ocurrir antes una fatiga central que una fatiga periférica. Tengo aquí un vídeo, a ver si lo veo. Esto es una fatiga periférica, y esto lo conocéis seguramente. El perro está perfecto, o sea, va bien, come, intenta hidratarse, y precisamente intenta hidratarse por eso, porque necesita que esos músculos tengan una hidratación y que necesitan electrolitos, ¿eh? Pero aquí lo que ocurre es eso, una pérdida de la capacidad muscular de poder trabajar, pero la motivación hace que el perro siga funcionando. Entonces, en ese caso, perdona, creo que lo que hay que hacer es parar. Hidratarlo, parar y recuperarlo. ¿Cuánto tiempo suelen tardar en recuperarse? Pues buena pregunta, porque depende de las condiciones, depende del grado de deshidratación que tenga, depende del grado de fatiga muscular, depende de la pérdida de electrolitos, depende
tienes que ir viéndolo. O sea, lo primero que tienes que hacer es hidratar y recuperar electrolitos y recuperar el músculo, todas las pérdidas que va teniendo. Claro, que te para el tembleque ese. Claro, normalmente sí. En cuanto que empieza ya a hidratarse el músculo, empieza a recuperar la fuente de electrolitos que tiene, pues eso termina. Pero claro, ya empieza a haber incluso lesiones de tipo estructural, es decir, las fibras musculares cuando trabajan en esas condiciones de deshidratación se van rompiendo. Hay lo que se llama una apoptosis, que es decir, que las células explotan, rompen, hay roturas fibrilares y ya eso sí que te tarda más tiempo en recuperar. Es decir, no se debe de llegar a este extremo, porque el perro, por otra parte, va a ir bien, de motivación va bien, o sea que la parte, el sistema nervioso central va funcionando bien, pero hay músculos que no... Pero tú eso, mientras vas en carrera, no lo ves. No. No ves, no. Ya lo ves cuando ya, digamos, es tarde. Claro, pero tú conoces tus perros, tú haces tu entrenamiento y ves cómo es el trabajo de tus perros. Si en un momento dado tú paras, tú esto lo vas a ver. Pues si para sí, ¿no? Bueno, tú lo vas a ver, tembleque en un perro que va... Sí, pues eso te quiero decir que una vez que ya lo ves, ya es porque el perro está deshidratado. Exactamente. Con lo cual, difícilmente... Claro, por eso la hidratación durante el track, durante el trayecto, es donde es aconsejable hacerlo, para no llegar a este... Y si más que todo el agua, los electrolitos, bueno, se pueden recuperar con algo en el alimento después, o con las sopas, o con lo que sea. Pero si le añades algunos electrolitos, mucho mejor, porque vas a evitar que esas pérdidas se vayan acumulando y vayan a peor. ¿Qué cantidad de agua le puedes dar en la carrera? Depende, Está con las pulsaciones altas, el calor y demás. poca cantidad. Yo a algunos les dije, bueno, le iba indicando allí en Noruega, en la FINMAR, que con un termo de estos de agua, de bicicleta, pues que le fueran dando un chorro a cada perro. Un chorreoncito y el perro bebe un par de sorbos, 3-4 sorbos y pues eso es suficiente ya. Para que el agua no esté dentro del estómago. Claro, exactamente. Tú no debes de hacer una carga en el estómago grande porque si no te va a ir bailando el agua, no la va a absorber rápidamente. O sea, pocas cantidades de agua sí que es lo suficiente como para empapar, digamos, la pared del estómago y que se absorba rápidamente y ir supliendo un poco esos niveles de deshidratación. Eso puedes hacerlo intermitentemente, ¿no? Sí, yo recomendaba pues cada hora y media más o menos hacer una pequeña parada, que ¿cuánto tarda en una parada? 2 minutos. Y Yo siguiendo el consejo que nos dio Jorge de hidratar a los perros así, lo hice con un botellín de bici que yo bebía. sí. Fuera de aquí es difícil de entender, pero bueno, ahí pasa nada. Y yo creo que lo que es bueno es que evitas entrar en un círculo que es difícil después de salir. O sea, cuando tú estás con el perro deshidratado, el perro se pone más apático, le es difícil beber, entonces le es difícil comer, por lo tanto, o sea, estás en un círculo y cada vez pasa peor. Sí, entra en una... Si consigues no entrar aquí, pues Sí. muy bien. Cuando hayas entrado a salir es muy difícil. Ahí le das agua sin más. Yo ¿Agua? sí, seguramente se puede dar agua con algo mejor. Algo que en su día hablamos con Sacri y se le decía, es que a esas temperaturas, tanto a nosotros como a ellos, lo que te apetece es, lo que bebes es lo que te apetece, o sea, no te sale el beber agua fría, sin más. Ya Si te quieres beber un litro de un trago, Tiene que apetecer, o sea, tú le tienes que poner a un perro algo ahí que te apetece. bueno, si le echas un trago de agua a un litro, Un poco de... si le bebes Si le engañas, Sí, han explicado. ¿cómo darle un plato? Te limpian el oro, bien bajo cero. Cuando está esa cosa con la lengua por la nieve, decirle al perro, claro, cuando ves esto, yo lo he intentado, o sea, en los entrenamientos que estuve haciendo, y de 12 me bebían 5 y 7 no bebían. Pero lo que dice él es darle un trago. Un trago se lo va a beber, aunque... Claro, se trata de darle... Echárselo directamente a la boca. Eso lo he visto este año y va mejor. Que va mejor dárselo tú, que lo van a tragar, que no ofrecerlo. Porque muchas veces lo que... Muchas veces lo que ocurre
lo que ocurre es que entran en lo que se llama una astenia paradójica, es decir, están deshidratados, están con los niveles de energéticos muy bajos y no comen. Dice, bueno, ¿y qué pasa? Si ha gastado todo lo que tiene, ¿cómo es que no come? Me comenta José Recrea que te da 5 minutos. Como siempre. Entonces lo que se trata es de hacer eso, es decir, ir hidratando poco a poco con algún animastrado, con alguna cosa de esta, con un electrolito, que te vaya manteniendo los niveles en condiciones, porque si entra en esta zona paradójica de astenia, ya no lo recupera. Y es más, lo más peligroso en una larga distancia no es que el perro no coma, es que el perro no beba. Y si no bebe ya has terminado, ya puedes plegar y vámonos, ¿no? Es así como ocurre la mayoría de las veces. José, una pregunta. Una pregunta. Yo, mis perros no beben agua prácticamente nada, o sea, tienen nada. Entonces preparo un caldo. Yo, por ejemplo, en la casa de pollo, sin sal ni nada, se lo meto en una botella y luego les voy dando el caldo ese. Bien. ¿Lo veis bien? Bien, perfecto. Sí, de ahí lo importante es el agua. O sea, me da igual el vehículo que tú le pongas al agua para que los perros lo asimilen y lo tomen. O sea, que es sangre, o como hace alguien, hay que le echa sangre, ¿no? Yo creo que era Miquel, ¿no? El que le echa sangre, o no. O alguna latita diluida. Yo le meto Lo importante es meterle... Nosotros le ponemos sangre y caldo. Ya. Comida de la noche, que si la atún, que si no sé qué, y vas mezclando, probando, y a uno le gusta una cosa, o sea, claro, nadie vaya a mezclar, pero ya no. Por ejemplo, así como para nosotros, para los humanos, hay más o menos un cálculo, ¿no? De cada cuánto nos tenemos que hidratar, que suele ser cada un cuarto de hora 20 minutos de una bocanada de agua, porque los perros... Acabamos, perdona un segundete, joder, acabamos la conversación ahí, es que si no sé, es que no... dos preguntas se me han quedado de hacer. Pero no me han hecho. Laura hablando ahí también. Laura, ¿qué? No, yo solo decía que el texto del caldo de pollo, que una cosa es en el tramo, que le vas dando los sorbitos de agua, pero que cuando llegas al checkpoint, ¿no? Tienes que intentar que beban y que coman, y que llevamos todos los inventos que se nos ocurren allí, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, llevamos atún o comida de gato, para intentar desmezclar y irles cambiando durante la carrera, y llega un punto que ya no sabes qué darles si no ven, ¿no? Claro. Todos los inventos posibles, ¿no? Sí, es buscarte el medio de que beban agua, da igual, como si le pones palomitas, pero que se beban el agua. Es mala idea, ¿no? Con azúcar. Sí, la sal le dará más Así como para nosotros, no, más o menos hay un cálculo que es cuando haces un ejercicio, digamos, alto, cada cuarto de hora 20 minutos una bocanada de agua. Los perros, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Hay algún cálculo también? No hay un cálculo exacto matemático, porque ten en cuenta que cada perro, tamaño, intensidad de ejercicio, temperatura externa, hay muchos factores que en la ecuación pues te intervienen, ¿no? Entonces es difícil. Pero, y si es larga distancia, distancias cortas, distancias de sprint, normalmente en perros de sprint realmente no necesitan. En distancias cortas de 40 kilómetros, pues igual a lo mejor a los 20 kilómetros, que es cuando... Ten en cuenta que la media depende de la media, pero aproximadamente yo calculo que entre una hora y media es suficiente como para ya empezar a hacer ejercicios de rehidratación, de alguna manera, ¿no? Claro. Vuelve ahí, exactamente. Claro, se trata de mantener el nivel hídrico, de que no haya deshidratación durante el ejercicio, porque la deshidratación es el peor enemigo que tiene el músculo. Es decir, si no hay una hidratación suficiente, el músculo empieza a entrar en fatiga. Claro, entra en fatiga y ya no funciona, no va, es lo que siempre, ¿no? No va. Bueno, pues aquí tenemos en la fase de reposo lo que ocurre. En la fase de reposo, una vez que se van haciendo ejercicios durante el entrenamiento, lo que se van a producir una serie de adaptaciones a este entrenamiento, y es lo que llamamos la curva de supercompensación, ¿vale? Es decir, realizar entrenamientos van a producir una serie de modificaciones en el organismo, y esas modificaciones, una vez que terminan, pues van a producir una serie de mecanismos que van a recuperar la funcionalidad de después de
haber habido un desgaste. Me explico, que me he liado. Cuando se realiza un ejercicio físico, estamos aquí en este punto, ¿vale? Tenemos un nivel de respuesta física, un nivel de capacidad funcional determinada, 0, hablamos, ¿no? Una vez que empezamos a hacer un ejercicio, pues entramos en una zona de disminución de la capacidad funcional, hasta que llegamos a un punto de fatiga. Paramos el ejercicio y... A ti no te tiembla el puntico como a mí, ¿eh? No. No está fatigado. No está fatigado. Pero porque le fallaron las pilas, Es que eso es de las cirugías que se me queda. Vale, entonces, lo que va ocurriendo después de la fase de... Cuando paramos, se van a producir una serie de mecanismos que lo que van a hacer es recuperar el nivel de capacidad funcional que tiene el organismo. Pero no se para ahí. El organismo dice, oye, yo no quiero que esto me pille la próxima vez tan mal, entonces voy a despertarme y voy a hacer una serie de cambios que lo que van a hacer es llevarme a un estado de compensación o de supercompensación para que cuando vuelva a hacer otro ejercicio no me canse tanto, no llegue a este nivel de fatiga o llegue a este nivel de extenuación, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre en reposo, es decir, el organismo reacciona a una carga, a un ejercicio y hay unos tiempos, que son los tiempos de recuperación, ¿vale? Y hay unos tiempos de restauración ampliada, que es esto, desde que llegamos al nivel de estado primario hasta llegar a ese nivel en el que el organismo ya se siente con capacidad de volver otra vez a hacer un ejercicio y no llegar a ese punto de fatiga. ¿Habéis entendido esto? Porque yo creo que esto es clave a la hora de programar los entrenamientos. Es decir, si conocemos estos tiempos de recuperación y estos tiempos de restauración, probablemente nuestro entrenamiento sea mucho más eficiente. Es decir, consigamos hacer que mejoremos en nuestro rendimiento. A partir de este punto... Perdón, ¿cómo puedes...? Es que es complicado saber eso. Ahora. Sin caer... A partir de este punto, ¿qué pasa? Pues que si no hacemos ningún ejercicio, ninguna actividad, si no hacemos ningún entrenamiento, pues el organismo pues dice, bueno, pues si no hace falta que hagamos nada, pues volvemos a nuestro estado inicial, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las zonas de esta curva de supercompensación? Bueno, pues tenemos esta zona que es la zona del estímulo, donde se produce la disminución de la funcionalidad. Luego tenemos esta zona que es la de reposo, donde se produce la recuperación, y luego esta zona que es la de restauración ampliada para llegar a la zona de punto máximo. A partir de aquí llegamos al retorno a la calma, que es esto, y esta es la zona de supercompensación. Aquí es donde está indicado hacer un nuevo entrenamiento. El que lo hagamos en este punto o lo hagamos en este punto va a hacer que la nueva compensación que tengamos sea mayor o menor, ¿no? Aquí. ¿Qué modelo de entrenamiento tenemos? Pues tenemos un entrenamiento óptimo, donde veis que si realizamos un entrenamiento aquí en el punto de supercompensación, la fatiga no va a ser la misma de antes. El tiempo de recuperación también se va a acortar un poco y el rendimiento va a ser mucho mayor que el de antes, ¿vale? Si volvemos a hacer en este punto de compensación otra actividad física, entendemos que con la misma carga, porque aquí también podemos ir cambiando las cargas de trabajo que vayamos a realizar. Entendiendo que son las mismas cargas, pues iremos a un nuevo punto de supercompensación, ¿de acuerdo? Es decir, que este sería el modelo de entrenamiento óptimo, con lo cual tendremos una línea ascendente de rendimiento, aunque llegaremos a un momento en que de ahí no pasamos, y ahí interviene la genética muchísimo. Hay otro modelo que es el de subentrenamiento, que es cuando realizamos el ejercicio, estamos en supercompensación, pero empezamos a realizar un nuevo ejercicio en este punto ya una vez que ha pasado la zona de supercompensación. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a tener este modelo. Nunca hay una progresión en el rendimiento, no hay un rendimiento benéfico, siempre vamos a estar en el mismo nivel de... ¿Esto qué ocurre? Pues si salimos a entrenar un domingo,
volvemos a salir al otro domingo, volvemos a salir al otro domingo, los trails son siempre los mismos, es decir, nos metemos en lo que decía Joserra, en el, ¿cómo era? El estancamiento, Zona de confort. en la zona de confort, y ahí no se avanza, ¿vale? Entramos en otra zona o en otro tipo de modelo, que es el de sobreentrenamiento. ¿Qué ocurre en el sobreentrenamiento? Pues si hacemos las siguientes cargas antes de que se produzca la supercompensación o como mínimo la recuperación, pues lo que va a ocurrir es que cada vez iremos entrando en una zona de fatiga mayor, iremos haciendo una disminución del rendimiento. Esto es lo que ocurre cuando entrenamos un día, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, y no respetamos ese tiempo ni de recuperación ni de supercompensación. La palabra supercompensación es muy chula, así que lo podéis aprender y empezar a pensar en la supercompensación cuando vayáis entrenando. Dirá, ahora me voy a tirar un día 48 horas porque es lo que toca para conseguir una supercompensación. La pregunta, ¿Cuánto es el tiempo? Vale. Ahí es donde está. Ahora viene, ahora viene. Bueno, llegaremos. Hay unas características que, bueno, más o menos las he comentado, y es que se necesita una sobrecarga fisiológica, es decir, que para que un entrenamiento es necesario someter a una carga a la que no esté acostumbrada, es decir, necesitamos producir una fatiga. De nada me vale hacer un entrenamiento donde los perros ni siquiera se fatigan, ¿no? O sea que para que ese entrenamiento sea efectivo y que me ayude a sumar, necesitaré que haya una fatiga. Esto seguro que lo conseguís, porque los entrenamientos que hacéis... De buenos o de malos. Lo dejáis, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Cada uno que lo interprete como... Bueno, la regularidad es otra de las características que tenéis que tener en consideración, porque si no se hace con la frecuencia adecuada, pues no se van a realizar, pues... Entonces, hay que tener en cuenta que los ejercicios suaves necesitan tiempos más cortos, ya empiezo a responderos. Ejercicios de fuerte intensidad necesitan mayor tiempo de recuperación, y aquí lo tenéis. El tiempo de restauración de 12 a 24 horas para ejercicios de agilidad, quiere decir, ejercicios en los que los perros pues, van a trabajar sin mucha carga, ¿vale? 24 o 48 horas en ejercicios de fuerza de grupos musculares grandes, es decir, cuando los perros trabajan normalmente con una carga de tiro. Y entre 24 y 86 horas cuando desarrollan una resistencia especial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que van a trabajar lo mismo que en esto, es decir, grupos musculares grandes cuando van haciendo cargas, pero le sometemos a una carga extra. Es decir, cogemos pendientes o aumentamos la carga o vamos frenando. Es decir, es una resistencia por encima. Normalmente es cuando se trabaja pues casi en condiciones de anaeróbico, o cuando hacemos serie, es decir, nos metemos a hacer un entrenamiento con un nivel bastante alto y nos programamos a hacer una serie de series para mejorar la potencia del músculo. En este caso, la recuperación es aproximadamente, dependiendo del nivel de entrenamiento que tenga, por eso es este intervalo, es decir, en un perro que esté poco entrenado, lógicamente deberíamos de dejar un espacio mayor de tiempo. En un perro que esté mejor entrenado, pues 24 horas es tiempo suficiente, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Para todo tipo de perros, tanto nórdicos como vale. Sí, porque tú, al fin y al cabo, tu trabajo está adaptado al tipo de perro que haces. Si tú vas a hacer series con ellos, tú sometes al músculo a un trabajo, a una intensidad, a un tiempo. No, me pregunta que cualquier perro, digo que sí, que en realidad lo que estamos es pensando en músculo, no pensando en perro, ¿vale? Entonces, el músculo de un nórdico es lo mismo que el músculo de un alascano, que dependiendo de la carga y el trabajo que le estamos sometiendo, las recuperaciones vendrán a ser de una manera o de otra, ¿vale? Jorge, dígame. A ver, si por ejemplo vamos a preparar la carrera esta que estamos pensando, o prima una gran carrera en la que la carrera va a ser los descansos muy cortos, pero no podemos estar pensando en hacer entrenamiento 24 horas de descanso. No, pero esto lo tienes que
extrapolar y tienes que entrenarlo. Es decir, los entrenamientos los tienes que adaptar a las condiciones que te vas a encontrar en competición. Ahora veremos otro tipo de supercompensación que hay, que es la gran supercompensación o la hipercompensación, en la que tú los entrenamientos los haces reproduciendo, recreando las condiciones de competición que vas a hacer. Entonces, si tú entrenas a hacer descansos cortos, cuando llegues a competición, tus perros estarán entrenados a hacer estos descansos cortos. Independientemente de que estos tiempos, pero bueno, estos tiempos son los que tú tienes para trabajar. Pero los tipos de supercompensación de los que estás hablando cambian totalmente. Claro, pero... El perro no tiene tiempo para recuperar, por lo cual estás variando ese tipo de recuperación. Esto tú lo haces a principio de temporada cuando tú quieres llegar al nivel ya de entrenamiento, digamos el techo de entrenamiento. Una vez que estás ahí ya empiezas a jugar, o sea, ya tienes un estado físico que no te va a mejorar, porque los perros están ya prácticamente en su mejor rendimiento, con lo cual tú ya empiezas a jugar ahí a reproducir las condiciones porque ya están preparados para poder hacer esas competiciones. Entonces ya empiezas a jugar ahí con los tiempos de descanso y reproducir las condiciones de carrera. Es decir, un tío que haga maratón no va a entrenar haciendo maratones para ir a correr una maratón, pero sí que tendrá que hacer entrenamientos que reproduzcan prácticamente las mismas condiciones de una maratón en cuanto a intensidad de trabajo e intentar hacer lo más largo posible, hacer medias maratones. Un día hace una media maratón, el día siguiente hace otra media maratón y acortar los tiempos. Es decir, que los entrenamientos se tienen que ajustar exactamente a lo que tú quieres desarrollar luego en competición. Es difícil y además es muy importante tener claro, por eso es tan claro, tener claro los objetivos que tú quieres de temporada y planificarlos. Porque en base a ese objetivo y esa planificación tú vas a desarrollar tu entrenamiento. Sobre todo teniendo en cuenta este tipo de cosas. Los rendimientos, pues ¿cómo los va a ver los rendimientos? Pues viendo frecuencias cardíacas, viendo, hemos hablado de temperatura, incluso haciendo analíticas antes de temporada para que tú veas cuál es la analítica de tu perro y a final de temporada o en mitad de temporada o antes de la competición, ver cómo están y eso te va a dar una orientación de cómo es el nivel de entrenamiento. Si vas bien o no vas bien. Y luego, aparte, lo que todos hacéis, sensaciones, ves cómo va el perro, si van tirando, si van respondiendo, si no van respondiendo. Es decir, eso también entra. ¿Cuánto? ¿1 minuto? ¿0? Bueno, para casi terminar... No, el tema de la gran compensación, de la gran supercompensación, se trata de hacer 3-4 entrenamientos seguidos con una carga de trabajo fuerte, sin descanso y después pasar a entrenamientos más suaves o lo que se llaman descansos activos, quiere decir que sin tanta carga para que haya una buena recuperación y aparte de la recuperación haya una gran supercompensación. Esto normalmente se utiliza para cuando tienes poco tiempo y quieres hacer una supercompensación un poco más rápida, ¿vale? Pero eso es cuando ya has llegado a que el perro está en buenas condiciones. Ya cuando está en buenas condiciones, ¿vale? Y luego tiene pues las hipercompensaciones, que se trata de trabajar una semana muy fuerte con poco dejar un tiempo bastante prolongado para conseguir un nivel de compensación bastante alto, ¿vale? Es que hablar de esto, si te depende nada más que meterte en supercompensación, podemos estar aquí horas. Lo importante, saber esto también, el techo fisiológico, que hay un máximo de rendimiento y que a partir de ahí no puede hacer nada y depende sobre todo de la raza y de la genética, ¿no? Y bueno, pues como punto final decir que el rendimiento pues motivación y entrenamiento. Entrenamiento planificado y hay que trabajar la motivación como no vale. Tampoco le ha salido muy bien, que la punta no la